chicos, hoy nos corresponde desarrollar el tema de principios de nutrición, dietas y cuáles son las formas en cómo se administra una alimentación al paciente que necesita un aporte externo en cuanto a nutrientes. Veremos lo que es la diferencia entre alimentación, nutrición, en qué consiste la aplicación de una dietoterapia en un paciente, cuáles son los riesgos, los cuidados que se debe cumplir a un paciente que se alimenta, que está recibiendo alimentación por vía externa, ya sea parenteral, ya sea una alimentación enteral. ¿Sí, chicos? Vamos a iniciar dando una breve descripción de lo que es la alimentación. Si bien es cierto, en ámbitos generales, en términos, en rasgos amplios, la alimentación va a ser la ingestión o la ingesta de alimentos por parte de nosotros, ¿no? Por parte de nuestro organismo, para que pueda desarrollarse de manera adecuada, el cual nos va a aportar la cantidad necesaria. Esta alimentación, este alimento que se ingiere, nos va a aportar las cantidades energéticas y proteicas que necesita nuestro organismo. ¿Ok? Eso va a comprender un conjunto de actos voluntarios, conscientes, que van a dirigirse desde un comienzo, como es la elección, la preparación, la ingestión de estos alimentos, y muchos de estos, la alimentación en sí está muy relacionada con el entorno. Okay. Ok, continuamos con nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestro ámbito sociocultural. Entonces, van a determinar estos los hábitos que vamos a tener en cuanto a la dietética y a los estilos de vida en cuanto a la alimentación. Dentro de la alimentación podemos distinguir grupos de alimentos, como lo son los alimentos reparadores, los alimentos reguladores, los alimentos energéticos. En cuanto a los alimentos reparadores, su principal característica es que la mayor cantidad de aporte es proteico, como son las carnes, el pescado, el huevo, la leche, ¿correcto? Y en cuanto a los alimentos reguladores, en su principal aporte que va a brindar a nuestro organismo es en la cantidad de vitaminas, minerales, como son los alimentos que nos lo aportan, como son las frutas, las hortalizas, ¿correcto? En cuanto a los alimentos energéticos, en su mayoría estos son de cúmulo carbohidratos, grasas, cereales, ¿no? Y aquí se encuentran los tubérculos, granos, ¿no? Entonces, vamos a tener distribuido de esta manera los alimentos, ya sean reguladores, reparadores y energéticos. Ahora bien, hemos hablado de lo que es la alimentación y vamos a entrar a lo que es la nutrición. Serán términos que muchas veces se emplean para hacer referencia a una sola definición. Sin embargo, la nutrición es un campo mucho más complejo, pero no difícil de entender, y para poder diferenciarlos y aplicarlos en cuanto a nuestra meta objetivo de la clase de hoy. Bueno, la nutrición va a ser una ciencia del estudio, ya sea del mantenimiento en cuanto al equilibrio homeostático de nuestro organismo, para que estos, en cuanto a las funciones fisiológicas, se encuentren reguladas o se lleven a cabo de manera correcta, cumpliendo sus funciones, su finalidad, ¿no? Entonces, una nutrición adecuada, esta ciencia que va a estudiar el equilibrio correcto en cuanto a la homeostasis de nuestro organismo. ¿Cuál es su principal función? Pues resguardarnos y prevenirnos de enfermedades. Entonces, aquí vamos a tener dos términos que siempre vamos a conllevarlo en cuanto a nutrición, lo que es la relación entre la dieta y la salud, ¿correcto? En el campo de la nutrición vamos a tener diversos componentes, conjuntos de fenómenos, estos ya sea, la alimentación veíamos que era un fenómeno voluntario, que está desde la elección de nuestros alimentos y que se ve involucrado en cuanto al entorno, al contexto en el que nos desarrollamos. Sin embargo, la nutrición va a ser un fenómeno involuntario que va a suceder después de la ingestión
o después de ingerir los alimentos. Ahora bien, ¿cuál será la diferencia entre nutrición y alimentación? Nutrición, como veíamos en la lámina anterior, es un acto involuntario, inconsciente, que se realiza en el tubo digestivo y esta va a transformar a componentes nutricionales que son absorbidos en la sangre. En lo que respecta a la alimentación, este es un acto voluntario, consciente, donde se inicia y termina en la boca. A partir de ello ya viene siendo un proceso que conforma o forma parte de la nutrición. La alimentación, se va a ver influenciada por hábitos alimenticios y la sociedad, como veíamos en la lámina inicial. La nutrición, si bien es cierto, es un poco más compleja y tiene muchos componentes, también está conformado por fases, en el cual vamos a tener la ingestión, la digestión, la absorción y transporte. Cuando hablamos de ingestión, la primera etapa de la nutrición es la entrada del alimento en el interior del organismo, chicos. La segunda etapa vendría a ser la digestión, donde vamos a definirlo como un proceso que se va a realizar en el aparato digestivo. Luego de ello viene la absorción, donde las sustancias nutritivas del aparato digestivo van a pasar a la sangre. Estas se van a absorber y estas, al absorberse, se van a diferenciar o hacer la distinción de los diferentes componentes y aportes nutricionales del alimento que hemos ingerido y realizar su función en cuanto ya sea, veíamos los alimentos energéticos. Su principal función será brindarnos energía, ¿correcto? Entonces, cada uno va a cumplir su función en cuanto a su aporte nutricional. Luego tenemos el transporte, en donde las sustancias, ya que han sido degradadas, las sustancias nutritivas, van a ser absorbidas y llevadas a cada célula de nuestro cuerpo. ¿Ok, chicos? Dentro de ello podemos distinguir los términos siempre escuchamos una alimentación sana, una alimentación balanceada. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, si nosotros llevamos una alimentación saludable, una alimentación equilibrada, pues es aquella que nosotros mismos nos vamos a ver reflejado en el día a día, en el desarrollo o en el funcionamiento de nuestro organismo, ya sea fisiológico, ¿correcto? Entonces, vamos a mantener un estado óptimo en cuanto a nuestra salud, vamos a poder realizar nuestras actividades diarias de manera normal. Entonces, para ello, ¿qué debe tener, entre comillas, una alimentación equilibrada? Pues los aportes nutricionales que nuestro cuerpo necesita, pues debemos ingerirlos en las cantidades adecuadas. Ni mucho de un alimento, ni muy poco de otro. Siempre cada alimento tiene un aporte nutricional, ya sea en mínimas cantidades o en grandes cantidades, pues ella cumple una función muy importante dentro de la fisiología de nuestro organismo. ¿Correcto? Si bien es cierto, los aportes nutricionales varían en cuanto ya sea el grupo etario del paciente, ya sea la patología del paciente, ya sea algún trastorno alimenticio que pueda padecer el paciente, pues de acuerdo a ello se le va a brindar una alimentación balanceada. ¿Correcto? Si bien es cierto, no sé si han tenido la oportunidad de acceder a algunos datos estadísticos, pues en cuanto a salud, haciendo referencia a actividad física y una alimentación balanceada, pues cada día las cifras aumentan en cuanto a la obesidad y el sobrepeso. Esto se ve reflejado no solo en la población adulta, sino también en la población de nuestros niños, que desde niños ya empiezan a llevar una vida muy sedentaria, no realizan actividades físicas, están
constantemente a la atención de los equipos electrónicos y los medios audiovisuales, las redes sociales. Entonces ya no cumplen, ya no hacen la actividad necesaria que un niño necesita, ¿no? Un niño en edad preescolar, por ejemplo, según datos y estudios, debe realizar 1 hora mínimo de actividad física. Eso no quiere decir que se convierta en un atleta profesional, un deportista o el inicio de una actividad deportiva calificada, ¿no? Sin embargo, realizar si hablamos de un niño en edad preescolar, estamos hablando de un niño hasta los 4 años, podríamos decir que podría salir a jugar pelota, podría salir a correr, a jugar. Entonces ellos, si bien es cierto, no vamos a, cuando decimos que de acuerdo a la edad, al grupo etario, se le brinda ya sea el aporte nutricional o ya sea la cantidad de actividad física, pues no vamos a compararlo con un adulto mayor, ¿correcto? Los aportes calóricos también varían. A eso nos referimos cuando hacemos la diferenciación en cuanto al grupo etario. Entonces, ¿cuáles son los pilares de una alimentación saludable? Que nos dice, se nos brinda 3 pilares que se puede observar en la lámina. Comencemos. El menú diario tiene que proveer la energía necesaria para la realización de actividades cotidianas. Por ello que a medida que transcurre el día, nos podemos sentir cansados o podemos sentir o observar agotamiento o podemos escuchar que una persona, un paciente refiere que se siente muy cansado. Entonces podría deberse también a un déficit en cuanto al aporte nutricional del paciente. La dieta diaria debe aportar nutrientes para el correcto funcionamiento del organismo, lo que veníamos diciendo hace unos minutos. Un adecuado aporte nutricional va a permitir el adecuado funcionamiento de toda la fisiología de nuestro organismo. Y se debe consumir la sustancia alimenticia en proporciones adecuadas. Como decimos, ni mucho de una cosa, ni muy poco de otro alimento. ¿Correcto? Aquí entra a tallar la dietoterapia. ¿Qué queremos decir con dietoterapia, chicos? ¿Se me escucha, no, chicos? Cualquier cosita me lo escriben al chat para yo leerlos. Sí. Hasta ahí todo bien. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Todo bien, licenciada. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces. Ok, continuamos. Bueno, veníamos a entrar a tallar en cuanto a la dietoterapia, ¿no? Es una terapia, como su propio nombre lo dice, es una terapia basada en una correcta aporte dietético. Entonces, la dietoterapia, ¿qué? Son aquellas dietas que se necesitan para el tratamiento de determinadas enfermedades, ¿no? Cuando hay un déficit de cierto tipo de nutriente o es una patología que se basa en cuanto a los aportes calóricos, proteicos. Entonces, ahí podemos hablar de una dietoterapia en el cual se le hace un balance, una regulación de acuerdo a las necesidades del paciente y entra a tallar lo que veníamos diciendo la dietoterapia, ¿no? Entonces, esta va a, si bien es cierto, en muchos casos restablecer o en muchas veces compensar la patología que tiene el paciente. Sin embargo, esta no va a ir sola, siempre va acompañada de un tratamiento adicional, ya sea en base a fármacos, en base a otro tipo de terapias, va acompañada siempre la dieta. Entonces, ¿cuáles son el objetivo de las dietas? Va a ser un tratamiento único contra la enfermedad, como son las enfermedades muy, muy conocidas, como son la diabetes, el colesterol alto, ¿correcto? La obesidad, el sobrepeso, la hipertensión. Son enfermedades que si uno mejora el hábito alimenticio en cuanto a la dieta, pues hay una mejoría notable.
Si bien es cierto, en estos casos que son comorbilidades, no hay una mejora al observar al paciente de manera rápida, sino es un constante tratamiento, un constante progreso para que podamos observar los resultados de una adecuada dietoterapia. Entonces, esto a su vez no solo va a ir acompañado de una modificación en cuanto a los aportes nutricionales, en cuanto a la implementación de una dieta saludable para el tratamiento de su enfermedad, sino también va acompañado de ciertos fármacos que van acorde a la prescripción médica basada en su diagnóstico. También la dietoterapia sirve para prevenir ciertas enfermedades. Como sirve para tratarlas, también sirve para prevenirlas. En la diabetes podemos, mejorar la condición del paciente que la padece o prevenir a aquel paciente que esté en riesgo de padecer diabetes, ya sea por un antecedente familiar o ya sea que sea un paciente debutante en diabetes, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta la importancia de la alimentación. Dentro de todas las enfermedades, la diabetes, la hipertensión, las comorbilidades muy conocidas se basan en mucha ayuda a lo que es la dietoterapia. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades que también se van a tratar en base a la corrección de aportes nutricionales adecuados. ¿Cuáles son las características que debe de tener una dieta correcta? Entonces, una dieta será, lo que muchos dicen, disminuir las proporciones en cuanto a cantidad. ¿Será correcto ya dejar de comer repentinamente de un día para otro para supuestamente bajar el azúcar en sangre, bajar las grasas saturadas en sangre? Entonces, hay que tener una definición correcta en cuanto a lo que se va a mencionar en cuanto a la dietoterapia. No es restringir completamente y de un momento a otro al paciente de ciertos alimentos. Si bien es cierto, se van eliminando de sus dietas del día a día, sin embargo, va a ser un cambio paulatino, continuo, que se va a observar la reacción del organismo del paciente y cómo el paciente se siente, cómo va evolucionando, pues todo ello va a contribuir a la mejora del paciente. Para empezar, la dieta no es que la persona se muera de hambre. Una dieta nunca va a ser perjudicial para el organismo, el sistema del paciente. Entonces, las modificaciones, como mencionamos, en los hábitos deben ser prudentes, paulatinas, poco a poco. La prescripción de la dieta ha de ser positiva. Se debe recomendar una ingesta adecuada, pero no se debe elaborar una lista de prohibiciones. Si bien es cierto, cuando al entrar a un proceso dietético ya en sí como una terapia para tratar o restablecer la salud de un paciente, muchas veces la palabra no debes comer esto, no debes comer lo otro, genera aún mayor ansiedad en el paciente, por ello que se debe preparar al paciente para el proceso. Y como en todas las clases mencionamos, conversar con el paciente, ver cuál es su nivel sociocultural, cuál es el contexto, el entorno en que se desarrolla para poder entenderlo mejor y también adecuar la dieta a los alimentos que son muy conocidos para dicho paciente. Bueno, aquí tenemos, no sé si han escuchado sobre las 14 necesidades de la teorista Virginia Henderson. Dentro de las 14 necesidades, ya sea la limpieza, la higiene, la comodidad, el confort, vamos a tener lo que es la segunda necesidad muy importante que nos menciona Virginia Henderson en su teoría, lo que es comer y beber adecuadamente, ¿no? Dentro de ello está, como mencionamos, haciendo un recordaris de todo un poquito de lo que hemos hablado anteriormente, pues es ingerir alimentos y absorber dichos alimentos de buena calidad en cantidades suficientes. ¿Para qué? Para que éste asegure el crecimiento, el mantenimiento de los tejidos y que esta energía que nos aportan los alimentos sea indispensable para un buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, todas estas definiciones, ¿alguien quiere participar?
Sí, quería hacer una consulta. Dígame. El tema de la alimentación, ¿podemos ayudarnos con los batidos, vitaminas, o no suplementa el alimento diario? Claro. Ok. Me imagino que tu pregunta va por el sentido de que si bien es cierto, de manera diaria consumimos ciertos tipos de alimentos y a pesar de estos, quizás aún sigue existiendo un déficit en cuanto a aporte nutricional, ¿correcto? Entonces, para Sí, complementar ello, imagino que han escuchado hablar de los diferentes productos para complementar la alimentación en cuanto a vitaminas, en cuanto a proteínas, en cuanto a aportes calóricos. Más que nada son vitaminas, ¿correcto? ¿Va por ahí tu pregunta? sí, sí. Ok. ¿En qué más que todo, Dime, dime. si no, de repente no suplementa el almuerzo, no suplementa el desayuno, porque hay batidos que suplementan el desayuno, por ejemplo? No, ahí estamos. Cuando hablamos de un complemento nutricional, ahí Okay. su mismo nombre lo dice, es un complemento. Este producto, lo vamos a decir así para no hacer referencia a ninguno, no va a sustituir la ingesta de las 3 comidas principales, ¿correcto? No creo que hayamos sido testigos de que un médico, en este caso un nutricionista, nos haya dicho que cierto producto va a sustituir una comida del día, ¿no? Porque esto, como su propio nombre lo dice, es un complemento. Si a pesar de la alimentación que está consumiendo o de la alimentación que tiene el paciente, no logra poner en equilibrio todo lo que su cuerpo demanda, ahí es donde se le indica una alimentación, por así decirlo, entre comillas, extra, ya sea en las presentaciones que desee, de las marcas que desee, para que pueda compensar lo que está faltando, no para estar en el lugar de otro, no va a suplantar la comida del día, ¿correcto? Un complemento nutricional nunca suplanta o altera lo que son las 3 comidas diarias. ¿Ya, chicos? ¿Más o menos por ahí va tu pregunta? Sí, está bien. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando también decíamos en cuanto a las dietas, siempre hemos visto a pacientes que dicen, ay no, que estoy comiendo muchos alimentos en cuanto a grasas, muchos alimentos que me transmiten energía, que la principal fuente de energía son los azúcares y grasas, ¿no? Entonces, dejan de comer esto. Sin embargo, no es dejarlo, sin embargo, es reducir la cantidad. Un paciente con hipertensión deja completamente los alimentos sin sal, empieza a comer insípido. No, es un cambio paulatino, de paso a paso. Va restringiendo ciertos alimentos que contienen mayor cantidad de sal o va restringiéndolo en cuanto a sus comidas, va cambiando su alimentación, la composición del alimento. Chicos, entonces siempre hay que tener en cuenta que no hay algún suplemento nutricional que esté o que sea o se ponga en el lugar de una alimentación del alimento del día, ya sea el desayuno, almuerzo o cena, sino que es mucho más importante. ¿Ya, chicos? Está bien. Ok, entonces continuamos. Bueno, dentro lo que son la nutrición, al inicio dijimos que íbamos a hablar sobre lo que es nutrición enteral o nutrición parenteral, ¿correcto? En cuanto a la nutrición enteral, vamos a la más conocida, creo que todos hemos visto lo que es la administración por semana. Por favor, les pediría que apaguen sus audios. Por favor, ok. Bueno, ya hemos visto lo que son las diferencias entre nutrición y alimentación, en qué consiste la dietoterapia,
cuáles son los grupos de alimentos, cuáles son sus aportes principales de estos tipos o grupos de alimentos. Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda, ¿no, chicos? Para empezar ya con lo que es nutrición enteral. Todo bien hasta ahí, ¿no? Ok. Ok, chicos. Empezamos. Sí, licenciada. Ok. Nutrición enteral. Entonces, ¿en qué va a consistir la nutrición enteral? Creo que muchos han escuchado ya sea el término o alguna prescripción en algún paciente. Es la administración de soluciones nutritivas artificiales, entre comillas, tipo batidos, ¿ok? Estas pueden ser administradas ya sea directamente por vía oral o nutrición oroenteral, o por medio de sondas o de catéter, por ejemplo, la nutrición por sonda nasogástrica, que es la más conocida. Ya hemos hablado de los tipos de sondas, hace 2 clases exactamente hablamos sobre lo que son sondas, entonces aquí vamos a también recordar un poquito de la principal, que era la sonda nasogástrica. La nutrición enteral, aparte que es una nutrición sencilla, una nutrición segura, que va a permitir que se le administren los alimentos con muchas veces con elevado contenido calórico, y esta nutrición en muy pocas oportunidades, suelen tener efectos secundarios, pero siempre teniendo las medidas adecuadas, tanto de bioseguridad en cuanto también a la administración de la alimentación por sonda. Bien, vamos a entrar a tallar en cuanto a la nutrición enteral, ya sea según su tolerancia, según las necesidades nutricionales. Entonces, vamos a ver según los tipos, ¿correcto? Entonces, según la tolerancia vamos a tener 4, ya sea la dieta líquida, la semisólida o triturada, o algunos la blanda mecánica, la dieta blanda propiamente dicha, y la dieta completa. La dieta líquida, ¿en qué pacientes va a estar indicado? La dieta líquida va a estar indicado en pacientes en fases de recuperación, ya sea de ilio paralítico o también en cuadros de diarreas. También cuando se prepara el paciente para las exploraciones intestinales, como son las gastroscopías, las colonoscopías, en donde se necesita tener el tracto o el tubo intestinal limpio, completamente limpio, para que al realizar estos procedimientos se pueda observar alguna anomalía, alguna alteración para un correcto diagnóstico, ¿no? En las fases de tránsito, entre la nutrición parenteral y la alimentación oral, o en pacientes con problemas de masticación, de eglución o digestión, son secundarios a las alteraciones fisiológicas o mecánicas. En estos tipos de casos se puede o se le brinda una dieta, mediante la nutrición enteral, una dieta líquida, ¿correcto? Cuando hacemos referencia a la dieta semisólida o triturada, es donde la dieta o los alimentos van a tener una textura, ya sea tipo puré, y su objetivo de este tipo de dieta es que se asegure la ingesta en aquellos pacientes con alteraciones, ya sea en la masticación o en la deglución de los alimentos. Tenemos también lo que es la dieta blanda, donde los alimentos se presentan enteros, con poco de aceite, muy pocos condimentos, en donde estos van a estar sometidos a cocción con el fin de que facilite la digestión. Entonces, vamos viendo de menos a más, chicos. También tenemos la dieta completa. Perdón. Esta dieta va a estar indicada en aquellos pacientes que ya puedan deglutir correctamente y también su fase de masticación esté normal. Pues estas van a poder deglutirla, van a poder masticarlas, ¿no? Y esta se va a diferenciar de la dieta blanda
exclusivamente en la textura de los alimentos. Bien, es cierto, la dieta blanda ya hay menos ya compromiso, donde ya es autónomo el sistema digestivo del paciente, pero como va a progresar de poco, va empezando, digamos, una dieta líquida, luego va a una semisólida, luego va a una blanda, y finalmente a una completa, pues donde ya el tracto digestivo está completamente restablecido en cuanto a su funcionamiento, pues se le puede brindar, administrar alimentación completamente normal. Cuando colocar o lo que es una zona nasogástrica en cuanto a las dietas, ¿no? Si lo tolera, pues se le pasa a una dieta licuada. Lo sigue tolerando, pues pasa a una dieta blanda. Lo sigue tolerando, pues ya el paciente puede estar, ya puede ingerir una dieta completa. Sin embargo, si estas no son toleradas, lamentablemente se le va a tener que colocar una sonda para que pueda alimentarse de allí, ¿no? Donde no, ya saltamos esos pasos porque el paciente no los tolera. Entonces ahí donde se le indica, de acuerdo a una evaluación, se indica que el paciente se le sea colocado una zona nasogástrica para su alimentación. Ahora, por favor, sus audios. Ok. Ahora, ya vimos según sus aportes. Ahora, según las necesidades nutricionales, chicos. ¿Correcto? Tenemos la dieta hiposódica, la dieta hipersódica, la dieta hiperproteica, la dieta normoproteica, tenemos la dieta hipercelulósica y la dieta hipoglúcida. Chicos, vamos a definir un poquito de ellos, más que nada para que tengan presente el término, para que puedan diferenciarlo. Muchas veces al paciente se le indica o se le explica cuál es el tipo de dieta que va a recibir y muchas veces nos pregunta, pero ¿por qué, señorita? ¿Qué me van a dar más? ¿O qué voy a dejar de comer? ¿O qué me hace falta? ¿No? Siempre está la preocupación del paciente. En una dieta hiposódica, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir cuando ustedes escuchan hiposódica? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, chicos? A ver. Es una dieta baja en sal, en sodio. Claro, hipo menos sódica, sodio, ¿no? Menos sal. Claro, chicos, muy bien. A ver, perdón. Bueno, la dieta hiposódica, como bien ustedes lo han dicho, es baja en sal. Como les mencionaba, es aquella que siempre van a prescribir a aquellas personas que están padeciendo o tienen hipertensión arterial. Aquellos pacientes que siempre están, su nivel basal de presión arterial siempre es muy elevado. Aquellas pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces el sodio en la dieta se va a medir por miligramos. Entonces el médico o el nutricionista que está tratándose puede solicitar que no coma más de 2.300 miligramos por día en cuanto a sal, cuando padezca ciertas afecciones, ¿no? Entonces para algunas personas incluso mucho menos, 1.500 miligramos, sería una dieta incluso mejor aquel paciente que está pasando por este tipo de patologías o ya condiciones ya de muchos años. Tenemos la dieta hipersódica, que está hecha en base a alimentos altos en sodio. Si bien es cierto, dirán, la hiposódica es la mejor, la hipersódica, ¿por qué? Si esto es perjudicial al paciente. En ciertas condiciones se puede prescribir, pero no por un tiempo prolongado, sino por cierto tiempo que ya el médico lo prescribe y se le retira, ¿no?
tenemos una dieta hiperproteica, entonces, o simplemente muchas veces llamadas proteica o la dieta de proteínas, ¿no? Donde principalmente se... Licenciada, antes que pasó, ¿a qué pacientes se les da la dieta hipersódica? Hipersódica. Ok. A veces tenemos pacientes que están en un estado complicado, ya sea en cuidados críticos, y no hay una adecuada regulación en cuanto a a la fisiología del organismo. Quizás creo que no hemos hablado del aporte nutricional, cuando en nuestro cuerpo también hay un sistema regulador de la bomba sodio-potasio, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar a tallar cuando muchas veces el paciente se encuentra, es muy específica la condición del paciente, porque incluso, como les mencionaba, no es por tiempo prolongado, sino muchas veces hay una alteración ya a nivel neurológico, ya donde la alimentación muchas veces deja de ser por sonda, sino ya pasa a ser por vena. Entonces se le administra este tipo de dieta, no por mucho tiempo, chicos, ¿ya? Simplemente que el médico lo prescribe en aquel paciente quizás que lo vemos en estado de coma, en aquel paciente que tiene un Glasgow muy bajo. Entonces, en algunos de estos pacientes se le administra el tipo de dieta, pero por un tiempo muy corto, chicos, ¿ya? Porque también hay que tener en cuenta aquel paciente que, el grupo etario, aquel paciente si tiene alguna comorbilidad básica que no estaba quizás contemplado para su prescripción. ¿Ya, chicos? Es muy restringido, estricto, pero de todos modos se los quería poner para que lo tengan en cuenta. Bien, es cierto, siempre se dice liposódica, la mejor, sí, está bien, incluso es para prevenir muchas comorbilidades. Sin embargo, cuando hablamos de dieta hipersódica, nos puede generar un poco de, como que hipo menos, hiper más, o sea que le doy más alimentos salados, más alimentos base sal. No es que le demos más sal, sino que se le administra ya por vía, muchas veces parenteral ya, pero sin embargo está dentro de las necesidades nutricionales que pueda tener aquel paciente que no está ingiriendo, ya sea por vía oral, su alimentación. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciada. Ok, entonces continuemos. Estábamos hablando de la dieta hiperproteica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, donde principalmente el paciente que va a consumir alimentos ricos en proteínas, así, de esta manera también se va a hacer de manera balanceada, donde se va a ir disminuyendo quizá la ingesta de grasas, de azúcares, ¿no? Y esto está bien. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta la prescripción, ya sea de médico nutricionista o de aquel paciente, de aquel médico que está haciendo el seguimiento al paciente. Entonces, ¿cuál sería la principal ventaja de esta dieta, de este tipo de dieta? Muchas veces se hace la condición de que rápidamente o fácilmente hay la pérdida en cuanto a peso. Esta va a ser un poco más rápida que consumir dietas bajas en calorías, ¿no? Entonces, que son las dietas que comúnmente escuchamos, viendo la proteína, muy importante para la composición. Ok, chicos, por favor. Yo siento los aportes proteicos es bueno para el tono muscular, en cuanto al alzamiento de la musculatura, ¿no? Entonces, siempre se dice, aquí trabaja en calorías, es la que más fácil es bajar de peso. Entonces, muchas veces hay que quizás ver cómo actúan ciertos aportes, ciertos nutrientes en nuestro organismo para poder hacer cierta modificación y lograr el objetivo que muchas veces se busca en cuanto a un estado saludable, ¿no? Tenemos la dieta normoproteica, donde básicamente se va a entender como que una reducción de los glúcidos, los lípidos, ¿correcto? Que se ingiere. Pero
esto no deja de garantizar un aporte adecuado en cuanto a las proteínas. Entonces, de esta manera también se va a degradar la grasa magra, ya sea como les mencionaba, los músculos, el hueso, la piel, ¿no? Entonces, ¿qué va a lograr esto? Que se resincronicen los ritmos biológicos perturbados, con facilitar el seguimiento del régimen, favorecer el mantenimiento de peso, ya sea a largo plazo, y que podamos encontrar una armonía física y psíquica. Cuando hablamos de nutrición, también entra a tallar mucho ya el nivel, el estado mental, no ya como una alteración, chicos, sino que es un conjunto, que a veces, como les mencionaba, se restringen ciertos alimentos y la persona al escuchar esa restricción actúa inversamente. Entonces le genera aún mayor ansiedad y aún más deseo de comer, de ingerir ese tipo de alimentos. Entonces, no es nada de otro mundo, sin embargo, muy importante cómo proceder frente a ese tipo de situaciones. Tenemos la dieta hipercelulósica, por favor, donde va a tener un alto contenido de fibra, ¿no? En este caso, de los alimentos vegetales. Estas se dicen que son las opciones más saludables en cuanto a su nutrición para el ser humano y que muchas veces está asociada a la incidencia muy baja de hipertensión, cáncer, artritis, diabetes. Entonces, tener una dieta, cuando el fondo de base es este tipo de hipercelulósica, donde se basa en fibras, es muy, muy beneficioso para la salud, ¿correcto? Entre ellos tenemos los vegetales, ¿no? La lechuga, el brócoli, ¿correcto? Claro, aquí no se incluyen las hierbas que conocen, sino que son vegetales que se pueden incluir en ensaladas o acompañamiento de diversos alimentos y que estos nos van a ayudar, como les menciono, no es la dietoterapia, no es esta terapia que de un momento a otro va a generar el cambio en nuestras vidas, que de un momento a otro va a restablecer el adecuado funcionamiento en cuanto a los nutrientes, el aporte nutricional. Es un continuo proceso de día a día, chicos. Ahora, cuando hablamos de dieta hipoglúcida, ¿en qué pacientes principalmente lo van a brindar o se le va a prescribir? Cuando el paciente tiene que disminuir de peso o en cuanto al aporte energético total, disminuirlo, ¿correcto? En pacientes que ya tienen o están debutando de diabetes o tienen por descarte un examen de hipertrigliceridemia, por lo cual es muy importante no solamente disminuir el aporte de carbohidratos, sino también los azúcares. Entonces es un continuo estudio, es por ello que es muy importante que un profesional en cuanto a nutrición brinde ese tipo, porque son el personal más calificado para brindar la prescripción exacta, en cantidades exactas, de acuerdo al paciente, la dieta que debe de seguir. Ahora bien, entramos a tallar lo que son ya cómo, por qué, a quiénes. Entonces, habíamos hablado hace 2 clases sobre la sonda, dentro de ellas la sonda nasogástrica. ¿Qué viene a ser una sonda nasogástrica? Solo para recordar, chicos, a ver quién me puede decir. Es un dispositivo que se introduce por la nariz y va hasta el estómago. Ya. Ya, muy bien. ¿Quién participó? Rosario, ¿no? Susan López. Ah, ya, perdón. Dije, hay varios audios prendidos entonces. Ya, muy bien, Susan. Exacto, veíamos que era un dispositivo que en este caso nos va a servir para la alimentación, que muchas veces es desde la nariz hasta el tracto digestivo, el estómago, ¿no? Que va a transportar la alimentación. Entonces dice, bueno, es como, la sonda es un tubito, ¿no? Delgadito, de plástico, que se introduce por la nariz y llega hasta el estómago y que va a permitir una fórmula nutricional que vaya directamente al interior del organismo, ¿correcto? El paciente quizás que no está tolerando o tiene un reflejo nauseoso,
pues se le coloca una sondita y por esa vía se va alimentando. ¿A quiénes se da este tipo de nutrición? Se va a indicar a aquellas personas, a aquellos pacientes en que la alimentación oral complementaria no es posible, no es suficiente o inconveniente para el paciente. Entonces, aquí también, para proceder con una nutrición enteral, el tracto gastrointestinal del paciente debe estar apto en sus funciones digestivas, ya sea total o parcial, pero tiene que estar apto en cuanto a sus funciones. O también aquellas personas que ya no pueden deglutir los alimentos, ya no los pueden masticar, también se les va a colocar esta sondita. Ok. Ya habíamos hablado en cuanto a la colocación de sonda. Recapitulemos. ¿Qué será lo primero que debo de hacer al ingresar para colocarle o para apoyar en la colocación de una sonda a un paciente? Lavarse las manos. Correcto. Debo lavarme las manos. Siempre los voy a tener con los 5 correctos. La semana pasada me han dicho 4. Ahora me tienen que decir los 5, chicos. A ver. Los escucho. O escríbanlo en el chat. Chicos. Los 5 correctos. Los 5 momentos. ¿Nadie me va a decir, chicos? Uy, otra vez lo voy a tomar en el examen, ¿no? ¿Ya? Gaby Acuña nos está comentando. Antes de entrar en torno al paciente. 1. ¿Qué más? Lavarnos la mano, correcto. ¿Perdón? Dime. Ay, mami, ¿qué te Ya dije. No se escuchó. A ver, chicos, esos son los 5 los correctos en la administración de medicamentos. Estamos hablando los momentos cuando nos debemos de lavar las manos. Antes de tocar al paciente, Ya, antes de realizar una tarea limpia, ya, después de estar en exposición a líquidos corporales, ya. después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Exacto. Muy bien. ¿Tu nombre, corazón? Susan López. Muy bien, Susan. Exacto, chicos. Miren. Yo es la segunda vez que pregunto, porque es muy importante, porque eso lo van a hacer diario. Cual fuere el paciente, cual fuera el diagnóstico del paciente, cual fuera el ámbito en que estén desarrollando sus actividades, siempre lo deben de realizar y siempre tenerlo en cuenta, porque ¿se acuerdan cuando tocamos esos temas? Había paso y paso, les decía, por más que sea una tarea, una actividad muy sencilla en cuanto a la praxis, a la práctica, hay que saber el fundamento científico o el fundamento de por qué estamos realizando esta actividad. ¿Correcto, chicos? Entonces, eso es lo que va a hacer que nosotros nos diferenciemos del resto. Y eso es lo que queremos, chicos. Creo que todos quieren que su atención o el trato que se está teniendo con el paciente sea de la manera más correcta posible. Entonces, tener el fundamento científico y saber por qué estamos realizando las cosas es muy importante, chicos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí vemos en la figura los cuidados de la sonda. Eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Pero nunca está de más recordarles porque, como les mencioné, ya nos quedan 3 clases y luego viene su evaluación del módulo 3. Vienen 3 clases y se acaba el módulo 3. Y de ahí estaríamos pasando al módulo 4. ¿Y qué dijimos que era el módulo 4? Era
full evaluación y más que nada tocar esos puntos que quizás han quedado un poco flojos en cuanto a los temas que hemos visto a lo largo del curso y detallarlos y entrar a la práctica. Entonces, si ustedes me responden, yo sé, si ahora me responden o me escriben al chat, yo sé que quizás en la evaluación lo van a hacer igual y aún con mayor énfasis, pues eso también me motiva a mí para elaborar aún mayor, un poco más complicado y se puedan poner en situaciones casi similares a las que pueden encontrar durante la atención del paciente para que puedan ser evaluados de esa forma. Entonces, hay que tener en cuenta eso, chicos, ¿ya? Tenemos 4 figuras que la vamos a detallar de la siguiente forma. A ver. En la figura 1 veíamos, en la figura 1 veíamos acá, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué estaba realizando? Vemos la imagen y decimos que se debe mantener limpia la parte externa de la sonda, que se debe limpiar casi a diario, la parte externa, ¿ah? Con una gasa humedecida, con agua tibia, o muchas veces con jabón, pero siempre es un poco restringido, más que nada con, ya sea si tuviésemos suerito, lo realizamos con suerito, o si tuviéramos agua tibia, pues lo realizamos con tibia. Lo dejamos secar y se procede a guardar. Ahora, cuando se le da la alimentación por sonda, se debe infundir entre 5 y 10 mililitros de agua tras la administración de cada comida o medicación. Entonces, esta operación se va a realizar cada 6 horas en caso de una alimentación continua. Entonces, ya pasó el alimento, pero bien sabemos que quizás no sé quiénes han tenido la oportunidad de poder observar cuando se le está pasando la alimentación por sonda, muchas veces no pasa todo. Entonces, para poder permeabilizar la sonda de aquel nutriente que hemos estado pasando, se le aplica un poquito de agüita para que pueda salinizar todo y también pasarlo por todo el tracto digestivo en el cual se encuentra la sonda, ¿no? Entonces, luego vamos a comprobar la posición correcta de la sonda. Vamos a tener como referencia las mismas marcas de la sonda, ¿no es cierto? Entonces, siempre se le observa al paciente cómo se encuentra, si hay alguna molestia, si siente que algo le incomoda, fuera de lo normal, porque si no es cierto, es un trauma el que le generamos al paciente al colocarle una sonda, pues de la nariz hasta el tracto, hasta el estómago, pero fuera de ello, siempre tenemos que a diario, en cada turno, preguntarle que cómo se encuentra el paciente, o cómo es que se siente, o tiene alguna incomodidad respecto a la sonda, algo que fuera distinto a lo del día anterior o lo que le hayan informado que podría presentar el paciente. Ay, perdón, se salió un ratito. Un momento, por favor. Ok. Entonces, eso es en cuanto a la posición. ¿Se va a cambiar la sonda nasogástrica? Sí, muchas veces cuando se encuentra en mal estado, muchas veces cuando la sonda está obstruida y que ya antes de realizar el cambio se haya aprobado las medidas adecuadas para desobstruirla, ya le hemos permeabilizado y si aún sigue obstruida la sonda, pues se le realiza el cambio. O si existe un familiar que se esté entrenando con el personal de enfermería, podrá realizar el cambio de la sonda él mismo en casa. Si no, bueno, esto es en caso que el paciente ya lleve de manera muy larga la sonda, de tiempo muy largo la sonda nasogástrica, y tendría que, en caso se haya obstruido, pues se acude a un centro, ¿no? A un centro que le puedan realizar el cambio, o tener en cuenta también si hay un personal calificado que pueda realizar el cambio de la sonda. Entonces, siempre debemos de cerrar el conector de la sonda cuando se administre la nutrición, se administre agua, o se le esté administrando medicación. O sea, muchas veces los pacientitos no pueden deglutir o hasta no pueden pasarlo. En caso mucho se presenta esto en los pacientitos adultos mayores.
que a veces tienen tabletas por ingerir de acuerdo a su tratamiento, no lo pueden hacer, entonces al momento de que viene su alimentación y te están portando una sonda, pues se le tritura y se le mezcla con la alimentación, muchas veces es leche, ¿no? Lo que se le da por sonda, pues se le mezcla y se le da por ese medio, ¿correcto? Ahora, los cuidados en cuanto nariz, en cuanto la boca, también vamos a tener consideración con ello. Si el paciente está correctamente orientado, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, el paciente va a colaborar, se puede mover diariamente un poquito la zona nasogástrica, no podemos hacerla rotar un poquito de manera sutil, no fuerte porque lo podemos lastimar. En el mismo sitio, para variar la zona de contacto con la nariz, podemos modificar un poquito, quizá estaba para este lado, pues ahora lo movemos para el otro lado y así no se va irritando esta parte de la piel, ¿no? Muchas veces es porque no se le limpia, porque en sí la sonda está sujetada muchas veces con una gasita fijada a la nariz y a la mejilla del paciente. Entonces, al no hacerse ese cambio periódico, también le genera una irritación. Entonces, es importante un poquito mantener su movilidad. Al momento de realizar la higiene matinal, al paciente portador de sonda se le debe limpiar los orificios nasales, las narinas, no es una vez al día, como mínimo, ya sea con una gasita, con un bastoncito de algodón, que se pueda humedecer. Entonces, siempre pongo el caso, a ver. Juana Kichis. Ok, muchas veces sí entiendo que haya mucha interferencia por la señal de internet y todo. Igual ustedes tienen una plataforma en donde se les brinda la clase y también los PPTs. ¿Correcto? No te preocupes. Ok. No, entonces hablábamos de la higiene en cuanto al área donde está puesto la sondita. Entonces también tenemos que tener especial cuidado cuando realizamos la higiene. Si bien es cierto, siempre recalco en pacientitos adultos mayores, son muy sensibles o muy susceptibles al dolor, que incluso al momento de pasar la alimentación por sonda les genera un malestar. Entonces, esta alimentación de sonda es bien cierto, el paciente tiene una sonda, va a ser mucho más fácil que coma, va a ser mucho más fácil que se le administre una dieta, una alimentación. Entonces, se le pasa. Entonces, siempre hay que tener un tiempo prudente para pasarle en el tiempo sea necesario. Sí, es cierto. A ver, ¿qué pasaría si yo tengo la fórmula que se le va a administrar la alimentación al paciente? Está con sonda. Agarro, le pongo la jeringa y esa gravedad, ¿no? Entonces ponemos y lo paso sumamente rápido, paso otro, lo paso sumamente, no le doy un tiempo de descanso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Quién me dice? Que haya una obstrucción. Claro, si esta sonda está yendo, exacto, va a haber un reflujo, va a haber... Licenciado, una consulta, ¿me escucha? Dígame. Se puede atorar, ¿no? Si la sonda está yendo de nariz hacia el estómago y no le damos un descanso en cuanto entre tiempo y tiempo de administrarle su alimentación, puede generar un reflujo. ¿Qué me decías? ¿Me estabas haciendo una pregunta? Sí, una consulta. ¿Las sondas son directamente al estómago o también llegan a otra parte? Directo al estómago conectado, ¿no? Claro, muchas veces es sonda nasogástrica, nasoyeyunal, que llega hasta el yeyuno, o pueden ser las sondas que podemos ver que se le administra
por medio de ostomías. Entonces, son diferentes las vías. En este caso estamos hablando de la nasogástrica específicamente. O sea, hay tipos de acuerdo al estado del paciente. Claro, muchas veces el paciente tiene un problema a nivel de yeyuno. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va un poco a restablecer esa zona y pues se le administra de acuerdo a la medida de la sonda. Hay unas sondas por números, se le va a administrar de acuerdo a la prescripción médica. Por eso se le hace una... Y los que tienen problema en el nivel de la boca, ¿qué tipo de sonda más o menos iría? ¿Hasta dónde conectado? A nivel de la boca. Claro, no puede masticar, deglutarse. Claro, la nasogástrica, porque si no puede deglutir, no puede masticar, pues no le vamos a colocar una orogástrica, ¿no? Sino es una nasogástrica, porque ya no vamos a emplear la zona bucal del paciente. Cuando damos la alimentación... Muchas gracias. ¿Quedó claro? Si no, dime. ¿Sí? Cuando hablamos de una sonda nasogástrica, pues va, como mencionábamos al comienzo, ¿no? ¿De dónde a dónde va? De la nariz a la boca. En este caso, nuestra compañera nos dice que tiene afecciones, tiene molestias, tiene un problema en la región oral, bucal. Pues por ello se le coloca la nasogástrica, pues no puede deglutir, no puede masticar, quizás tiene heridas, aftas en la boca, que hace muy complicada la alimentación directa por vía oral. Hay pacientes que llevan la orogástrica, pero en este caso no, va a ser nasogástrica porque va a la alimentación a gravedad por zona nasogástrica directamente al estómago. ¿Correcto? Entonces estábamos viendo... A ti, corazón. Entonces estábamos viendo cómo era que nosotros deberíamos de valorar a nuestro paciente si es portador de una sonda nasogástrica, en este caso por alimentación. Cuando le hacemos la higiene matinal, muchas veces no le duele, ya no le voy a limpiar. No, sin embargo, se debe sujetar adecuadamente la sonda para no dañar la región en donde está fijada la sonda, porque si cierto se le fija muchas veces en la región de la nariz y la extensión se le coloca a la altura de la mejilla, clampadita la sonda para que no se obstruya o pueda ingresar otro tipo de objetos extraños, ¿no? Entonces, al momento de hacer la higiene matinal, también hay que tener mucho cuidado con ello porque no es que le dejemos de hacer la higiene, sino que tener mayor precaución y cuidado, chicos. ¿Ok? Siempre hay que tener un poquito de consideración con la zona de la nariz, los labios, ¿no? Muchas veces se les coloca alguna cremita hidratante, pero más que nada es suavizar la zona, ¿no? Moverlo un poquito y o fijarlo si estaba para la derecha, un poquito fijarlo para la izquierda y así damos descanso a las zonas donde se fija la sonda. Licenciada, otra consulta. ¿Y la dosis de la leche o del licuado que se le da, la cantidad es de acuerdo al paciente? ¿Hay una dosis estándar de la alimentación? Es correcto. Es una dosis de acuerdo a la necesidad del paciente. Algunos pacientes son completamente compensatorios. ¿Qué queremos decir? Que el paciente no tiene un aporte nutricional en ninguno de los tipos de nutrientes, pues recibe una dieta con todos ellos, estos nutrientes, y en cantidades mayores. Puede ser por eso cuando dicen la dieta es intermitente, es permanente o es por dieta. Es de acuerdo a la condición del paciente, es de acuerdo a la necesidad del paciente, y a medida de eso se recomienda también no tenerlo de por vida, ¿no? Simplemente ir incrementando a esta cantidad o las proporciones y de poco a poco ya sea incrementar por cuando lo necesita en primera instancia
y poco a poco ir disminuyéndolo, porque también a medida que se le brinda estos alimentos o estos nutrientes que no están en su organismo, se le estimula. Entonces, al brindarle esos de manera externa, se estimula esto en su organismo y lo va a solicitar, y esto, bueno, quizás el paciente ya esté un poco restablecido y puede ingerir de poco, ya sea líquido, dieta líquida, como veíamos al comienzo, luego ya está tolerando más, entonces es una dieta semi blanda, ya está tolerando más una dieta blanda, hasta muchas veces una dieta completa, entera, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la necesidad del paciente. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ok, entonces continuamos. ¿Ves? Ok. Específicamente la administración, no, a ti corazón por hacer preguntas, por hacer aportes, es muy importante que no se queden con la duda. En cuanto a la administración por sonda, como les mencionaba, se puede administrar ya sea intermitente o de manera continua. En general, pues muchas veces que se presenta es de forma intermitente, ¿no? Esta puede administrarse ya sea con jeringa, ya sea por gravedad, o ya sea por medio de una bomba infusora. Cuando hablamos de jeringa es un poco no recomendable porque podemos ocasionar una complicación al quizás pasarlo muy rápido, ¿no? Entonces ahí podemos, un poquito, tiene contraindicaciones y es mejor, tener lo que es por gravedad, porque esta va a pasar lenta, entre despacio, calmado, y es la que el paciente cuando se emite incluso por primera vez, lo tolera aún más, chicos. Y claro, la mucho más exacta en cuanto a los volúmenes precisos que se le programa al paciente, tenemos a la bomba infusora, ¿no? Que donde va a regular exactamente la velocidad de en cuánto tiempo va a pasar, el volumen de cuánto va a pasar al paciente, o también nos avisa si es que es muy elevado, está fuera en cuanto a la velocidad o la cantidad, pues también nos avise mucho, mucho más mejor, que siempre lo vamos a encontrar en ámbito hospitalario, que hay pacientitos que están recibiendo ya sea medicamentos, ya sea alimentación, a través de una bomba infusora. Ahora, en cuanto a ¿a qué se debe el uso de bomba o gravedad? Ok. Cuando hablamos del uso de la nutrición enteral por sonda a gravedad, por gravedad, es aquella que muchas veces el paciente está con su sondita y incluso a veces parcialmente come algunas cosas, pero hay ciertos alimentos que no los tolera, se le brinda por nutrición por sonda, digamos, ¿no? Entonces se le coloca, se le permeabiliza la sonda y va a pasar a su tiempo debido cierta cantidad que es poca, por gravedad lo elevas y va pasando solito, ¿no? Lentamente va pasando solito y mucho más tolerable. Ahora, cuando hablamos de una bomba infusora, aquí vamos a contabilizar exactamente la velocidad en cuánto está pasando la alimentación y cuánto de volumen por minuto está pasando. Entonces, ¿cuál sería? A ver, si yo tengo un paciente que no responde, tiene un Glasgow muy deprimido, no me habla, lo vemos soporoso, ¿cuál será que se le indique para que le administren su alimentación? ¿Por gravedad o por una bomba infusora? Por bomba sería en este caso. Claro, porque no hay respuesta. ¿Cómo vamos a medir quizás una reacción? Entonces ya está mucho más específica la administración. El paciente está más delicado. Claro. Entonces, por gravedad puede estar un pacientito que quizás simplemente tiene una intolerancia a cierta ingesta,
y se le brinda por sondita a gravedad, y eso lo podemos hacer de manera muy cotidiana, es lo que mayormente se ve en cualquier ambiente hospitalario. Chicos, ¿ahí quedó claro? Sí, me sirve. ¿Sí, Gaby? Sí, licenciada. Ok, gracias por la pregunta. Entonces, ya habíamos visto eso. Vamos a pasar lo que son quizás las complicaciones, algunas soluciones que podemos encontrar cuando el paciente está con una sondita. El principal complicación o algún problema que se nos puede presentar es la lesión a la región de la nariz, ¿no? Que puede haber irritación, porque la sonda de por sí es un medio externo que está generando un trauma o está destruyendo la fisionomía normal de nuestro cuerpo, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar la posición de la sonda para que no presione en el mismo punto, como veníamos hablando al comienzo, ¿no? Aplicar una solución desinfectante o lavar esa zona con agua jabonosa, porque esta sonda está fijada o está pegada, entre comillas, o muchas veces con un esparadrapo. Muy pocas veces se le pone un tegader para que pueda. Incluso ese tegader es muy, ¿saben lo que es un tegader, ¿no, chicos? No. Sí, sí, es como plastiquito transparente que se pone para fijar las guías. Claro, es como que un Decoys, claro, un teco es delgadito que se adhiere básicamente a la forma o a la estructura de la piel. Entonces, sirve para fijar las vías. Entonces, a veces se recomienda así, porque al momento de retirarlas no genera tanta irritación, ojo, no genera tanta irritación, porque sí la genera igual, no la genera tanta irritación como lo podría dejar un esparadrapo, cual sea el material, tela, plástico, ¿no? Entonces, ello es lo que, el material con que se fija, tegadermo, esparadrapo, hace que se irrite. Entonces, incluso ahí, el tegader muchas veces se dobla por el uso, así para el tiempo que si no se le cambia, y se vuelve negrito, eso que es suciedad. Entonces, eso hace más la irritación de la piel, más esa suciedad que se acumula ahí, pues es un poco infeccioso para el paciente, y tampoco lo vamos a tener así, porque siempre hay que brindarle comodidad y confort al paciente. Esos son nuestros pilares para tener un paciente limpio, estéticamente muy bien en cuanto al campo visual que tenemos del paciente. Entonces, siempre es importante tenerlo estéticamente correcto. ¿Ok? Entonces, muchas veces al momento se le desinfecta esa zona, o con un esparadrapito con jabón, se le limpia, así como se le hace la higiene matinal, ¿correcto? Para que esté correctamente fijado. Cambiar el esparadrapo, lo recomendable es que se le cambie todos los días, ¿no? Pero muchas veces no se lo hace. En caso de enrojecimiento o una lesión, se le cambia pues la sonda. A veces la fosa nasal por el cual está ingresando la sonda nasogástrica está rojo, está irritado. Hasta muchas veces le queremos tocar el paciente, dice, no, señorita, me duele. Entonces ya es un signo que se debe de retirar esa sonda y cambiarle, obviamente no la misma, otra sonda, y colocarle en otra fosita nasal. Chicos, no lo voy a sacar y le pongo la misma sonda, pues, ¿no? Ok. Entonces, eso es... ¿Perdón? Licenciada, disculpe, y en este caso, si no fuera por enrojecimiento, ¿en cuánto tiempo sería prudente cambiar cambiar la sonda? Ok. ¿Cuál es uno de los beneficios de la sonda? Es que los cuidados están en cuanto a las precauciones, porque es un factor que está ingresando al organismo del paciente.
Sin embargo, esta sonda es de muy fácil manipulación. ¿Por qué? Porque podemos observar hasta el interior, porque esta sondita es transparente. Entonces, se recomienda que al nosotros ver obstrucción, alguna irritación con el paciente, se solicita el cambio. Pero si no fuese el caso y la permeabilidad es sumamente correcta, pues podemos seguir usándolo. Ahora, si bien es cierto, tenemos un tiempo, puede ser muy, muy variable en este caso de sondas, porque lo único que está pasando, ojo, por las sondas solo está pasando alimentación, chicos, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta ahorita te respondo, Rocío, termino con la preguntita de compañera. Muchas veces la sonda, tenemos la indicación de que se realiza en este tipo de casos. Si no me equivoco, ¿eres María o Susan? María. María, sí, ya me estoy grabando tu voz. Y entonces, siempre tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, cuando nos dicen, ¿cuánto tiempo lo voy a cambiar la sonda, señorita? Nosotros siempre tratamos de, uno, hacer eficaces y eficientes en cuanto al uso de nuestros materiales y equipos con el paciente, y siempre tener en cuenta que no esté en mal estado, ¿no? Es uno de los principales pilares porque es un dispositivo en el cual es de fácil manejo, entre comillas, porque tú lo puedes observar, tú lo puedes limpiar, tú lo puedes permeabilizar y puede estar en óptimas condiciones. Si me dice, tampoco se va a pasar un mes con esa sondita, ¿no? Entonces podemos decir que está en un aproximado de 15 días para que podamos observar este periodo, si hay un cambio, irritación, pues se le hace el respectivo cambio, ¿no? ¿Vamos bien, María, ahí? Sí, licenciada. Ok, ahora, nos mencionaba, licenciada, ¿por la sonda solo se puede administrar alimentos líquidos? Pues sí, no creo que podamos pasar un alimento espeso, con alguna grumosidad, por una sonda que es delgada, que va a pasar por el tracto del paciente, chicos. Siempre son ya sean leches, soluciones ya sean batidos, hasta avena se les puede pasar, pero no muy concentrado, simplemente está bien ralita la alimentación que se les pasa muchas veces, pero entonces siempre podríamos decir que son alimentos líquidos, corazón. ¿Ok? Y ahora, Rocío, ¿todo bien hasta ahí, no? Ok. Gaby nos dice, ¿y la sonda viene en medidas o en un solo tamaño? Chicos, ¿qué hablamos en la clase de sondas? ¿Alguien se acuerda? Vienen por medida. Exacto, vienen por medidas para niños y adultos. Para En realidad, un RN para un RN para niños y adultos. Perdón. Licenciada, en este caso son las sondas tienen, un tamaño para los RN, ¿no? Para los recién nacidos. Exacto, son sumamente delgadas. Claro, para los niños de una edad ya que estamos hablando entre 10 y 12 años es otra, y para adultos es otra. Claro, vienen por números, corazón, pero en cuanto a lo que son adultos, ahora paciente adulto, en mayoría en cuanto a la zona de hospitalización ya te manejan un solo tipo de sonda. Entonces tú vas a saber diferenciar, igual saliéndonos un poquito, igual que las sondas urinarias, ¿correcto? Y a su vez, cuando nosotros colocamos una sonda nasogástrica, ¿qué realizamos? Todavía no les dije, pero nos adelantamos un poco. Vamos a medirlo desde la nariz, medimos la nariz, desde la nariz hasta el pabellón del auricular. Vamos ahí, tenemos la primera porción. La segunda porción la medimos hasta
está lo que muchos llaman la boca del estómago, ¿no? Vamos a auscultar al paciente con un estetoscopio y se va a escuchar un sonito hueco. Entonces, al auscultar al paciente, vamos a decir, ya tenemos, lo medimos de aquí, el cuello auricular hasta, entre comillas, la boca del estómago, y vamos a tener la medida. Entonces, ahí vamos a poner nuestro dedito y con la otra mano vamos a ir pasando al paciente. Ya lo vamos a ver, está dobladito, ¿no? Vamos pasando y ya sabemos hasta dónde vamos a meter toda la sonda tampoco, chicos. Entonces, siempre medimos primero y así sea el tamaño, si no se refiere al grosor, entonces, sea el tamaño y hasta ahí se clampa y se deja selladito, fijadito la sonda. Ahora, hay otra pregunta. Hasta ahí, Gaby, ¿todo bien con tu pregunta? Sí, licenciada, gracias. Ok, ahora nos dice, ¿qué hacer si el alimento regresa por la sonda? ¿Qué haremos? ¿Por qué? A ver, para empezar, ¿por qué regresaría el alimento por la sonda si supuestamente, imaginemos que estamos pasando el alimento por gravedad? ¿Por qué regresaría? Porque está obstruido. Uno, Porque no está bien ubicada. porque el paciente está en mala posición, chicos. ¿Cómo tiene que estar el paciente para que le demos su alimentación? Posición Folger. Completamente echado tiene que estar el paciente. No, tiene que estar sentado. Semi-Folger, y muchas veces para que el paciente tenga la comodidad y que el paso y que la sonda esté en esa posición y que el alimento que nosotros vamos a dar a su costado del paciente. Vamos a colocar el alimento a través de la jeringa conectada a la sonda y va a caer por gravedad, por eso decía que es la más segura y la que podemos nosotros visualizar cuando hay una falla. Muchas veces el paciente puede toser y cuando se genera el reflejo toxígeno, vemos como de la jeringa salta un poquito de la leche que estamos pasando, hasta incluso puede salirse un poco de la jeringa, nos puede manchar. Entonces, muchas veces pacientitos tienen el reflejo toxígeno muy alto y puede derramar un poco, y eso no quiere decir que sea mal, sino que al momento de pasar, vamos a ver bien claro cuando ingresa el alimento a la sondita y se hace la comprobación. Por eso decíamos que siempre se le pasa un poquito de agua antes y para finalizar también un poquito de agua para que permeabilicemos todo el alimento que se le ha pasado y toda la sonda también. ¿Ok, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién me hizo la pregunta? Felicitas. Ok, claro, chicos. Entonces siempre hay que saber cómo lo estamos pasando. Y por el hecho que ya está con todas las indicaciones que le pasa al paciente, no quiere decir que ya ahora sí le pase todo siempre con el tiempo pausado, no darle su tiempito. Si bien es cierto, está yendo directo al estómago, pero siempre hay que darle su tiempo a nuestro pacientito. Compartir ese tiempo, no calladitos. También vamos a estar dando al paciente que se acabe, me voy. No conversar, a pesar que él muchas veces no va a poder hablar porque le estamos pasando, decirle que mueva o mueva su manito si es que le incomoda algo, o de una manera didáctica también para que el paciente no se sienta muy mal. A veces muchos de ellos dicen, no, ni siquiera puedo alimentarme por mis medios, me están pasando por un tubito mis comidas. Entonces, desarrollar un poquito ese lado humano. Bien, chicos, decirles, ¿sabe qué, señor? Si le fastidia algo, muévame un dedito, muévame un pie, o señor, muévame los ojos. Ya hay una interacción, no es verbal, si bien es cierto, pero ya hay una interacción con el paciente. ¿Sí, chicos? Ahora, cuando hay obstrucción de la sonda nasogástrica, ya sean por productos o medicamentos que se pueden secar en el interior de la sonda y pueden hacer que no pase, no cumpla su función adecuadamente la sonda. Entonces le puede pasar, como decíamos, agua tibia por sonda, con ayuda de una jeringa. Esta vez sí podemos usar una jeringuita, la vamos a presionar para que la presión del agua pase y arrase esa obstrucción que está ahí. Si no se desobtura con agua, pues podemos, siempre es solo recomendable hacerlo con agua, chicos, ¿ya? O simplemente volverlo a intentar con una mayor cantidad de agüita. Por favor, si apagan sus audios, se los agradecería mucho.
Recién me vengo recuperando un poquito de la voz, estoy recuperando un poquito mi voz normal. Bueno, siempre recordar, sí, cada vez que le pasemos algún alimento, medicamento por sonda, siempre hay que permeabilizarlo con agüita, agua tibia, hervidita, que tenga el paciente en su unidad, ¿no? Para dejarlo limpio la sonda y también para estar seguros de que haya ingresado todo aquello que debió de administrarse al paciente. Chicos, ahora bien, vamos a entrar a lo que es la nutrición parenteral. Ya hablamos sobre la nutrición enteral, ahora vamos a hablar sobre la nutrición parenteral. Uy, salió. Un ratito, vamos otro poquito. Ok, ya hablamos sobre la nutrición enteral, ahora vamos a ver lo que es la nutrición parenteral. Hasta ahí todo bien, chicos, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, acotación? Todo bien, licenciada. Ok, vamos desarrollando el tema muy bien. Este tema no es tan procedimental ni complicado como los temas que hemos visto anteriormente, que nos faltaba tiempo, ¿ya? Así que vamos a tener un pequeño espacio para que hagan preguntas quizás de lo que han quedado las anteriores, o quizás, creo que del examen ya todos se han absuelto, ¿no? Entonces, vamos. La nutrición parenteral total, donde esta en qué va a consistir, donde se le va a administrar todos los nutrientes por una vía endovenosa, que va a permitir que se reponga o que mantenga el estado nutricional del paciente. A través de este tipo de administración de todos básicamente los nutrientes esenciales, no se va a usar el tracto digestivo, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, esta alimentación debe de contener proteínas, ya sea en forma de aminoácidos, carbohidratos, lípidos, vitaminas, electrolitos, minerales y agua en cantidad, calidad y proporción similar a los dados por la vía gastrointestinal. O sea, al brindar esta nutrición parenteral, hay que tener en cuenta que no vamos a pasar por el tracto digestivo. Entonces, debe de brindarse estos tipos de nutrientes lo más sintetizado posible para que tenga una mayor absorción, ya que se va a administrar directo a una vía. Entonces se va por vía endovenosa. Entonces tiene que procurar que esta alimentación sea lo más sintetizado posible, me refiero a que es degradada hasta los niveles más pequeños para que pase y cumpla su función a nivel de parenteral, ¿no? Entonces, generalmente, esta alimentación se va a emplear por la vía central. Ahora, la nutrición parenteral, vamos a tener dos, ya sea la periférica o ya sea la central. Cuando hablamos de una nutrición parenteral periférica, ¿se va a administrar por vía endovenosa? Sí, pero esta va a proporcionar solo parte de las calorías que se van a requerir de manera diaria. Entonces, se menciona que no se debe de emplear por más de 10 días, chicos. En cuanto a la nutrición parenteral central, se administra por vía endovenosa, pero a diferencia de la anterior, la periférica, se requiere una vía central para que se administre, como vemos en la imagen, como se lee. Ahí pueden ver un tegader, miren. Ese es un tegader. La imagen del señor acá que está medio rosadito, ese plastiquito, es así parecido, es un tegader. ¿Correcto? Entonces, para llegar a las venas centrales van a existir muchas vías. Y ahora que ya estamos hablando un poquito de vías, esa es nuestra clase de la siguiente semana, que es la del sábado, lo que es la inyectoterapia. ¿Ok? Entonces, ya sea a través del brazo, del cuello o por debajo de la clavícula, ya eso lo hace el médico. Muchas veces, muchas veces en muchos se le brinda la responsabilidad de la enfermera
pero en otros casos la colocación de vías centrales lo hace el médico directamente, ¿no? Entonces, se le va a proporcionar alimentos o elementos energéticos suficientes. A ver. Exacto, sí. Sí, porque es una vía central, corazón. Entonces, pues esta vía central puede tener un lumen, 2 lúmenes, hasta 3 lúmenes puede tener. Entonces, para eso se le puede pasar diferentes concentraciones, soluciones o composiciones, lo que se desee pasar al paciente. ¿Correcto? Entonces, va a proporcionársele elementos energéticos suficientes, ya sea de forma diaria, o se puede mantener durante largos periodos de tiempo, ¿no? A diferencia del otro que nos decía que no se puede emplear más de 10 días porque estamos hablando de una vena normal de calibre delgado, entonces este es muy diferente, pues esta ya se irriga a nivel de todo el organismo de una manera tan rápida que muchas veces se emplea la nutrición parenteral central con frecuencia para aquel paciente cuando decíamos muy complicado, que no hay erección, que tiene un Glasgow muy bajo. Entonces, ahí es donde se aplica ese tipo de procedimiento. Es un poco más complejo. Aquí podemos observar cuál era la diferencia, chicos, entre la enteral y parenteral. O qué pueden rescatar de lo que ya hemos hablado. Alguien que me diga, chicos, lo dijimos al comiencito. Licenciada, esa vía de ahí es más directa, ¿no? Va a la vena, como dice usted, central. Ujú. Y creo que más la alimentación es más rápido que llegar colocarla en el brazo. Igual medicación también, ¿no? Más directo. Exacto, muy bien. Claro, esa es la diferencia entre la periférica y la central. Entonces, ¿por qué será que, imaginemos un paciente que está parcialmente, o sea, tiene Glasgow normal, me responde y todo, no le pueden poner esta porque aún puede recibir su alimentación lo que sea necesario, solo lo que le falte, porque otros sí lo puede ingerir. En cambio, en este tipo de pacientes que se les coloca este tipo de vías para su alimentación, su nutrición, son completamente compensatorios porque no están en la capacidad o su estado no les permite que pueda ingerir alimentos de otra forma. Entonces, para que el paciente tenga en su organismo todos esos, exacto, Rocío, para que esos pacientes tengan ese aporte que debe sí o sí tener toda persona, pues vienen concentrados de alimentación que tienen todos esos tipos de nutrientes, como mencionábamos en el anterior, ¿no? Que decíamos que vienen proteínas, que vienen carbohidratos, que vienen lípidos. ¿Cierto? Muchas veces los lípidos vienen en otro envase que se les pasa de manera diferenciada, ¿no? Vitaminas, electrolitos, minerales, todo lo que debería ingerir y no lo puede hacer porque está en un estado crítico, se los pasa por vía parenteral a central, ¿no? Entonces, aquí no pasa ya nada por el tracto gastrointestinal, por el tracto digestivo, no pasa nada. Esa es la principal diferenciación que podríamos hacer, ¿o no, chicos? En la enteral, ¿qué decíamos? Que el paciente sí llegaba directamente, claro, no usaba el tracto, la vía oral, pero sí había una conexión, llegaba el alimento, ese concentrado al estómago, al tracto digestivo. Y en la parenteral no se usa este tracto. Entonces ahí, acuérdense, puede venir en el examen. Entonces hablamos de la nutrición parenteral periférica y central. Esta sí se puede mantener por largos periodos de tiempo. Es una de las diferencias entre la periférica. Sí, la diapositiva, retroceda, por favor. ¿Perdón? La diapositiva anterior. Sí, ya, por favor. Dime. ¿Están copiando? Ya está. Sí. Sí, Ay, sí, ya. sí. Sí, mi
Gracias. Ah, no se preocupe, no te preocupes. Pensé que lo tenían a través de la plataforma. Mm, Sí. Sí lo tenemos por la plataforma, licenciada. Ok, chicos, no se preocupen. Ok, entonces aquí estábamos viendo la diferencia entre la periférica y la central, ¿no, chicos? Ahora, aquí también es una pequeña ejemplificación de la central en nutrición parenteral, que se trata de una vena de gran diámetro, ya sean las centrales, ¿no? Y aquí la periférica, ¿no? Que es la parenteral de una vena pequeña, de bajo calibre. Ahora, ¿cuáles son los motivos de elección? Sí, lo tienen en la plataforma. De todos modos, quizás algunos no pueden acceder por ello que están copiándolo, me imagino. ¿No? Licenciada, disculpe, Dime. ¿qué pasa en los pacientes que, por ejemplo, tienen que colocarle una vía periférica y en realidad cuando quieres canalizar no se puede, o sea, porque está tan edematizada o simplemente porque sus vías las venas cuando canalizas se rompen? ¿Qué pasaría ante esa situación? Me estás hablando de una vía periférica. Claro, estamos hablando de la periférica. Claro. En el caso que, si tenemos dos elecciones, de las cuales una no lo podemos llevar a cabo por más pericia que tenga el personal en canalizar, porque sí se logra canalizar muchas veces a pacientes que tienen la reacción de fovea en cuanto a los edemas, ¿no? Un paciente edematizado. Sí se logra canalizar muchas veces con bastante pericia. En caso que no se logre hacer, imaginemos, y solo tenemos dos opciones, ¿qué haríamos? Y el paciente está en coma, el paciente es crítico, no lo podemos darle la alimentación por vía periférica, la parenteral periférica, y sí o sí necesita recibir sus nutrientes. Tenemos que colocarle una central, y en todo caso muchos de estos pacientes ya poseen una central. Entonces, muchas veces estas vías centrales tienen, como les mencionaba, hasta 3 lúmenes, si no me equivoco, y por ellas pasan diferentes tipos de tratamiento. Uno encargado principalmente de medicamentos, para no estar generándole más medios invasivos al paciente. Por ello se usa una central con varios lúmenes, para que uno pasa tratamiento farmacológico, puede pasar alimentación. Entonces, y por ello, ¿cuál es la principal prescripción de muchas veces? Que sí o sí se usa una bomba infusora. ¿Por qué? Si bien es cierto, una periférica, ¿por qué? Porque el paciente lo va a necesitar por un tiempo corto. Entonces, no lo puedo canalizar hasta que se agoten todas las posibilidades, habidas y por haber, de canalizarlo de manera periférica y no se lo logra, pues se le pasa por medio central a través de una bomba infusora con la cantidad. En una bomba infusora decíamos que la cantidad, el volumen y el tiempo están sumamente controlados. Entonces, ahí podemos restringirlo y darle la cantidad que se nos ha prescrito por los días que se le prescriba al paciente. Licenciada, ¿este catéter va colocado debajo de la piel con entradas de 2 a 3, ¿no? Como usted ha dicho, para alimentación y medicamentos, ¿no? Claro. Ah, ya. Entonces, son 2 entradas, eso es lo que no tenía. Claro, es como una entrada nada más, solo que estos dispositivos son especializados, es como que, a ver, como si fuera un pulpito que entra la aguja, el catéter central es largo, chicos, no sé si tienen la oportunidad, es largo. Al momento de hacer la punción para colocar un catéter central es un poco más complejo porque se le introduce primero para la aguja guía para poder introducirlo y luego de ello ya se le introduce el catéter. Al momento de introducir el catéter, esta tiene otra aguja guía, entonces al momento de retraerlo, sacarlo, al finalizar, este catéter mismo tiene la condición de que tienen como 3 colitas. Entonces, no es que lo vamos a pinchar 2 veces o 3 veces para colocarlo en el mismo lugar,
sino que este tipo de catéter ya viene diseñado de esta forma. Entonces se le llama lúmenes. Entonces a estos lúmenes por eso se les vienen diferentes colorcitos muchas veces, para que podamos diferenciar qué se le está pasando por ese lumen, qué se le está pasando por el otro lumen. Sí, sí he visto que son unas mangaritas, como he visto cuando lo han extraído, bueno, en mi esposo he visto que él ha usado, y es más o menos 15 centímetros a 10 centímetros las mangueritas que van dentro de las venas. Claro, entonces de esa manera uno puede distinguir también qué es lo que está pasando, porque hay medicamentos. ¿Por qué se usan esto con varios lúmenes? Me preguntará. Porque hay medicamentos que no se pueden juntar con otros antibióticos y pueden hacer una reacción adversa. Entonces, o pueden hacer un rash cutáneo, o puede haber una complicación cuando se juntan diversos medicamentos que no pueden hacerse así. Entonces, por ello se usan en diferentes tiempos y por diferentes lúmenes, porque tampoco vamos a estar ingresando una vía, muchas veces pinchando al paciente, porque es muy doloroso. Entonces, y el paciente ya está en un estado crítico, no podemos hacerle este tipo de intervenciones muy continuas, por ello que se usan este tipo de catéter. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, licenciada. Ok, continuamos entonces. ¿Cuáles son los motivos de elección para que un paciente esté recibiendo nutrición parenteral? Como sabemos, toda persona, todo ser humano necesita nutrir de sus organismos para que pueda desarrollar sus principales actividades, como habíamos mencionado al inicio de la clase. Pues entonces, algunas de estas personas no pueden hacerlo, incluso tienen esa condición que está en un estado tan grave, tan crítico, que no pueden ingerir alimentos, no hay reacción, no hay, como decía, un Glasgow muy, muy deprimido. Entonces, el estómago y el intestino pueden estar funcionando anormalmente porque hay una déficit de ingesta, ya no trabaja adecuadamente y también se atrofia. Entonces, o no pudo haber tenido el paciente tiene una resección abdominal o se le ha hecho una remoción de alguna parte en la parte abdominal en cuanto a los intestinos. Entonces, esta cirugía va a imposibilitar, entonces va a hacer que esté en reposo gástrico. Entonces, ahí es uno de los motivos. O cuando está en esta condición, el paciente obviamente no va a poder recibir ningún nutriente. Ahí es donde se le administra este tipo de, en este caso que es por un corto periodo, pues es la periférica, ¿no? Ahora, cuando el paciente tiene un tubo digestivo intacto, ¿será recomendable simplemente por ponerle? No, pues no, chicos. Entonces, solo si lo necesita el paciente. Entonces, comparada con la nutrición enteral, la parenteral va a tener un poquito más complicaciones, ya que el tubo digestivo no va a estar conservando su estructura ni su función. Y obviamente este procedimiento es mucho más traumático en cuanto a la introducción de pasar directamente a las venas centrales o ya sean venas periféricas. Claro, el paciente es con obstrucción intestinal, que tienen un reposo gástrico pendiente de una cirugía o post-cirugía, ¿no? Entonces está en recuperación. Y aquí vemos, ¿no? Cuando el tracto intestinal no funciona correctamente, cuando podemos tener una peritonitis complicadísima, cuando hay la imposibilidad de emplear el tracto gastrointestinal, por ejemplo, hay una úlcera, entonces está tratando ello, pues entonces se le va a colocar este tipo de nutrición parenteral. Muchas personas tienen vómitos incoercibles, que decir que están en tratamiento, pero la alimentación la regresa, no hay retención de los nutrientes, no hay absorción, no se completa las fases de la nutrición, pues también se le va a colocar hasta que se pueda corregir este trastorno, en este caso este problema. Cuando hay una obstrucción intestinal por debajo del sitio de administración de la solución enteral, el estómago viene a veces, como mencionamos, la peritonitis, la apendicitis, muchas veces necesitan reposo gástrico porque están preparándose para una cirugía. Entonces, ahí también se le administra, se le indica una nutrición parenteral. Quizás cuando hay diarreas severas, entonces también, porque no se absorbe
no está absorbiéndose los nutrientes y la ingesta de alimentos está haciendo casi sin ningún objetivo, entonces se le administra directamente a la corriente o al torrente sanguíneo. Vamos a tener tipos de nutrición parenteral, chicos. Vamos a tener la parcial y la nutrición parenteral total. En la nutrición parenteral parcial, como lo dice, es parcial, solo se administra ciertos requerimientos nutricionales que se le va a dar de manera diaria. A veces se le puede combinar, unos pueden tener una ingesta oral muy reducida, es cuando quizás el paciente ya está reaccionando, ya está tolerando algunas cosas y se le va a reincorporar. Si bien es cierto, habíamos dicho que esa nutrición parenteral no puede ser de por vida o no puede llevar mucho tiempo, porque estaríamos atrofiando también el correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal. Entonces se le va a ir, a medida que va recuperándose, se va a ir complementando con una ingesta oral normal. Entonces, como algunos pacientes que están internados van a recibir dextrosa, soluciones de aminoácidos mediante este método. Entonces son aminoácidos son aquellos que se van a absorber de manera lenta, entonces por ello que se le pasa directamente al torrente sanguíneo. Ahora, hay la nutrición parenteral total, es aquí donde se administra todos los requerimientos nutricionales que necesita de manera diaria. Puede usarse en el hospital, sí, o en el hogar, sí, pero con una correcta monitorización. Estas van a estar concentradas, ya que están, pues, por favor, sus audios. Como les mencionaba, estas nutriciones parenterales totales son concentradas ya que van a estar compuestas por todos los nutrientes que necesita el sistema o el organismo, ¿no? Y estas pueden provocar muchas veces trombosis en las vías periféricas. Entonces, por ello es que a veces se recomienda en mayor un catéter central, pero también hay que tener mucho cuidado porque al generarse una obstrucción es mucho más complicada sacar o mantener permeable la vía. Por ello hay que tener mucho cuidado qué se le está administrando, como le decía, por qué lumen se está administrando. Entonces es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, esto vendría a ser en cuanto a nutrición parenteral, vimos lo que es nutrición enteral, y estaríamos culminando la clase del día de hoy en lo que son respecto a dietas, alimentación, tipos, cómo se administra, las formas más comunes, como son las sondas nasogástricas, ¿no? Los cuidados que debemos tener, los principales problemitas que puede generar este tipo de medios invasivos en el paciente, hay que tener a consideraciones, cómo lo podemos solucionar. Pues entonces estaríamos culminando la clase de hoy. Vamos a proceder a llamar la lista, como lo hacemos todos los días, chicos. Gaby Acuña. Presente, licenciada. Celia Llerena. Celia Llerena. Giovanna Temple. Ella había faltado la clase pasada, ¿no? Tuvo el duelo de su papá, me parece. Sí, creo que es justificable. Giovanna, era una en el WhatsApp, Giovanna. Iliana Apolinario. Presente, licenciada. Rocío Bautista. Voy a abrir el chat mejor porque por acá me dice. Ok. Carla Campos. Ok. Raquel Céspedes. Raquel Céspedes. Ok. Rosa Chauca. Rosa Chauca. Fátima Eca. Paola Gastelú. Ok. Pero estaba presente, ¿no? Susan López. Sí, está Presente. Rosa Martínez. Rosa Martínez. Sabina Obregón.
Presente. Laura Pajares. Laura Pajares. Ahorita con esto, sí. Jorge Parra. Natalie Parra. Sí, igualito, pues, igualito era cuando estaba internado. Juana Kichi. Por favor, sus audios. Acá, pues. Sí. Por Ahí, favor. pues, Tu audio, por favor, apágalo. ¿Quién es el que está? Ya. Juana Kichis. Ok. Bernardina Quispe. Presente, licenciada. Ok. Pablo Kisoruco. Presente, licenciada. Ok, sí te he puesto asistencia. Pablo Kisoruco. Ok. Natalie Rojas. Natalie Rojas. Ok. Peter Romero. Presente, licenciada. Flavio Roque. Presente, licenciada. Ok. Hilary Valdivieso. Gabriel Vega. Gabriel Vega. Okay. Miriam Minaya. Presente, licenciada. Ok. Stephanie Romero. Stephanie Romero. Fanny Foma. Presente, licenciada, pero qué tarde. María Velázquez. Ok. Karen Presente, Alemán. licenciada. Sí, María, te he puesto. Karen Alemán. Karen Alemán. Julio Gómez. Ok. Rosario Mori. Presente, licenciada. Ok, chicos. ¿Alguien sabe de sus compañeros que son Jorge y Natalie Parra? Raquel Céspedes, presente, no me han llamado. Sí te llamé, pero ya te he puesto asistente. Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches. Nadie tiene información de... Natalie Rojas sí te he puesto asistente. Jorge Parra y Natalie Parra, ¿no? Son varias clases que no hay asistencia de sus compañeros. Bueno, entonces chicos, estaríamos culminando la clase de hoy. Indicarles que ya falta muy poco para su evaluación. Hemos culminado la clase de principio de nutrición.